también me hice acompañar en ese momento del viceministro del Trabajo, de la presidenta de la ANEA en ese tiempo, no me acuerdo cómo es que se llamaba. Janet. Importante que involucren a los viceministros. No, claro, definitivamente. Importantísimo eso, ¿verdad? Me gusta eso que acaba de decir, que usted fue con el viceministro. Fui con la viceministra Yolani y también estaba el viceministro de la Secretaría de Trabajo. Y eran puntos que realmente valía la pena analizarlos. Habían 3 de esos puntos que no se podían solucionar en ese momento, pues eran cuestiones presupuestarias y la Secretaría estaba en un momento en que no podía, pero al año siguiente se quedaron con tiempos, con fechas, y eso sí. Yo considero que cualquier que represente una Secretaría de Estado representa al presidente. Cualquier persona que se comprometa en un acta de una reunión. Está hablando a nombre del presidente. Exacto. Sí. Entonces, al final no es el gobierno de fulana, de sutana o de mengana, es el gobierno del presidente, a quien dejan en males al presidente. A quien cuestionan después al presidente. Exacto. Quien dicen que no resolvió la crisis fue el presidente. Así es. No haya sido el ministro No, X. eso de los ministros hasta se olvidan, sino que es el presidente. En el periodo del presidente tal no se hizo eso. Entonces, si uno tiene la representación de la máxima autoridad del Ejecutivo en ese momento, en esa Secretaría de Estado, lo menos que puede hacer es cumplir con los puntos de la negociación. Sí, bueno, voy a hacer una pausa y después de la pausa regreso para que hablemos también de eso y de lo que está pasando con el dengue, qué papel están haciendo las enfermeras. Están también en la negociación, pero no dejan de trabajar, ¿verdad, Josué? Extraordinario trabajo el que hacen las enfermeras. Y a la ministra que me involucre más al viceministro en estas actividades, porque mire, yo les voy a dar un consejo a todos los ministros. Cometen un craso error si no involucran a su viceministro, y esto es para todos. Cometen un craso error, y vean el día que se lo digo, y si quieren se lo firmen en un papel en blanco. Si ustedes se creen lo sábelo todo, están cometiendo un error. Si ustedes se creen los que van a resolver todo, están cometiendo un error. Y les voy a dar otro consejo también, gratis, asesoría gratis. Organicen un gabinetío de crisis ahí en las secretarías, para que no anden los viceministros y los ministros resolviendo todo. Un gabinete de crisis que le diga, mire, ya nos reunimos con ANEA y esto está solventado, ministra y viceministro. Esta es la propuesta, esta es la negociación, dennos el visto bueno. Punto. Voy a la pausa, regreso rápidamente aquí en el Foro de 6. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007, La Voz del Pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007. Noticias Noti 6, cobertura a las 24 horas. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Compañía Broadcasting Centroamericana. Canal 6 Internacional, Derechos Reservados, Noticias, Noti 6. Miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad.
Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato, estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Hay una cosa importante en este momento en el país y trascendente también, y voy a consultarle al señor viceministro. Doctor Cosenza, estamos en la semana epidemiológica número 43. 94,000 casos de dengue identificados en el país. ¿Cuántos han fallecido hasta hoy día y cuál es la incidencia hoy día? Bueno, Juan Carlos, se ha venido trabajando fuertemente. Hay que ver que el presidente Juan Orlando Hernández, desde una vez que ya se declara la emergencia, el 2 de julio, se invierten más de 250 millones de lempiras para el combate de esta emergencia. Se nombra un comité técnico-científico en el cual ha sido coordinado por el doctor Neri Cerrato, viceministro de Proyectos dentro de la Secretaría. Ha venido trabajando mi persona también como viceministro, en el cual hemos estado apoyando como redes integradas de servicios de salud. La doctora Araujo es miembro de este comité, la doctora Yolani Batres, Sandra Pinal, que son personas que ya tienen conocimiento, que han estado abordando epidemias anteriores. Se habilitan 15 unidades de dengue a lo largo y ancho del país, porque lo que el presidente está dando es prioridad a toda aquella persona enferma. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que más personas fallezcan por dengue. Estamos ya con los datos de la semana número 43, donde se han dado en los diferentes establecimientos de salud un diagnóstico a 94.096 personas con dengue, dentro de las cuales se han ingresado 18.296 personas con dengue grave. Se les ha dado su tratamiento, se han abastecido los hospitales y los establecimientos de salud con aquel medicamento específico para poder combatir el dengue, como son con suficientes sueros, acetaminofén, que es el medicamento para paliar aquellos síntomas que presenta el dengue, como la fiebre, el malestar general, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones. Y lamentablemente hasta la semana 33 se confirman 4 personas más a través del laboratorio que han fallecido por dengue, 46 que han dado como negativas de haber fallecido por dengue, 36 muestras. ¿Cuántos fallecidos, doctor? Bueno, 4 personas en esta semana que han sido confirmadas por laboratorio. Hay que ver de que todo esto es un proceso el que se lleva. Primero nosotros tenemos que esperar que nos venga la notificación desde las regiones. Son procesadas la información aquí en nivel central. Luego de que nos notifican de que una persona falleció por dengue, es trasladada la muestra al laboratorio. El laboratorio lleva unos días en procesar estas muestras y ellos nos confirman. Después de ser confirmadas por laboratorio, pasamos a un proceso de que es certificación de las muertes. Esta certificación de las muertes se nombra un equipo de médicos conformados por epidemiólogos, especialistas en medicina interna, pediatría, médico general, para poder revisar el expediente clínico del paciente en el momento que ingresó, el diagnóstico que se le dio, el tratamiento que recibió el paciente, y poder hacer un diagnóstico también diferencial con aquellas enfermedades que transmite el zancudo transmisor del dengue, como ser el dengue, el Zika y el chikungunya, que son las enfermedades que normalmente nosotros vemos. Doctora Araujo, en comparación con el año pasado, ¿cómo ha estado la incidencia este año? No, definitivamente esta ha sido la peor epidemia por la que ha pasado el país. Si el año pasado
ya a inicios de octubre ya se visualizaba que había un brote epidémico en la costa norte. Ya no solo era Honduras, sino que Estados Unidos, Guatemala daban la alerta epidemiológica. Si nosotros comparamos esta epidemia con la del año 2010, esta es la peor. En el año 2010 se llegaron a cuantificar 83,000 personas en todo el año. 60,000 personas, 60,000 personas afectadas, 83 defunciones, y de estas, pues 9,000 fueron ingresadas con dengue hemorrágico como momento. Sin embargo, el control de la epidemia se pudo lograr en 7 semanas, es decir, el pico más alto de la epidemia se alcanza en la semana epidemiológica número 37 para esa fecha, pero en 7 semanas, que el ministro dio un tiempo tope para que se controlara, se controló a tal grado que ya para finalizar el año se podían cuantificar semanalmente entre 50 y 70 casos, que es lo que generalmente el país cuantifica ya para octubre, noviembre y diciembre. Y el 2011, como se siguió trabajando de manera intensa, fue un año sumamente exitoso, a tal grado que se bajaron las cifras en un 90% en comparación al 2010, y fue uno de los años con 0 defunciones por dengue. ¿Qué le quiero decir con esto? Que este año, si bien es cierto que lo que el presidente hizo ese 2 de julio en declarar una emergencia nacional fue de las decisiones muy acertadas, no vamos a lograr descender a una zona de seguridad, nos vamos a quedar suspendidos en la epidemia, porque ha sido tan lento el descenso, por muchas causas, por muchos factores ha sido muy lento. Ascendimos de forma vertiginosa en 10 semanas. En la semana 31 alcanzamos el pico más alto de la epidemia con más de 7,000 casos. En estas semanas estamos teniendo entre 2,000 y 2,500 casos semanales. Si nosotros sumamos esa disminución de casos que tenemos entre 200 y 300 cada semana, a la semana 52 vamos a terminar como con 700 casos. O sea, estamos terminando casi en una meseta y en epidemia. Una pregunta, doctora. ¿Por qué en la semana 31 se incrementaron tanto los casos? ¿En qué tiempo fue eso? Es que se adelantó. Recuerde que este año ha sido completamente atípico en el sentido de el dengue siempre tiene un comportamiento casi similar todos los años. Cuando empieza la temporada de lluvia, se empiezan a incrementar los casos, pero como usted ha tenido 6 meses, los primeros 6 meses de hacer acciones, entonces los casos no llegan a alcanzar ese pico alto que alcanzan en la semana 37. Este año, en ese 2 de julio, que nosotros hicimos una presentación, hicimos 3 proyecciones, hicimos 3 escenarios. En el primer escenario, si no se hacían las acciones como deberían de ser, se iban a cuantificar más de 200,000 casos. El segundo escenario era que si se hacían las acciones de manera así tibia, por decirlo, que no se intensificaran, íbamos a llegar a los 180,000 casos. Pero que si se hacían acciones integrales, masivas, íbamos a llegar a los 100,000 casos. Y a eso estamos llegando, casi a los 100,000 casos. O sea que las proyecciones desde el punto de vista epidemiológico sí funcionan. Josué, ¿y las enfermeras y enfermeros qué están haciendo para este tema del dengue? Bueno, es importante decir que nosotros tenemos 2 momentos de atención. En la primera línea de atención y en la segunda línea de atención. Y en la primera línea hay una incidencia bastante importante en relación a la atención que da enfermería, sobre todo porque en este momento 1,078 centros de salud son atendidos por una sola enfermera en el país. Situación que es... 1,078 centros de salud. 1,078 centros de salud están atendidos en el territorio nacional por una sola auxiliar de enfermería. Y eso lo que lleva es que tenga menos oportunidad la población de una atención en relación a que sea íntegra la misma. Porque la enfermera allá hace un trabajo bastante preventivo, ¿verdad? En esa primera línea, y en la parte asistencial, pues dentro de lo que sus posibilidades puede haber aprendido técnicamente para la atención que requiera esa población en el sector. Se ha hecho un trabajo muy importante en esa primera línea, y donde nosotros sentimos que ha fallado la Secretaría de Salud en la parte preventiva también, que la ha dejado un poco de lado. Porque la parte asistencial, ¿verdad?, es la que sufre las consecuencias cuando en esa primera línea de atención no se da la atención que corresponde. Entonces, nos vamos a la segunda línea y nos encontramos nosotros en el mes de junio de este año, como ya muy bien lo mencionaba la doctora Araujo,
con una situación que se desbordó completamente en los hospitales. Las emergencias no cabían los pacientes, las salas de hospitalización colapsaron completamente, usted iba a los hospitales y los pacientes de 2 en 2, o había que acostarlos en un cartón en el suelo, o sea, había que hacer 1000 peripecias para que ese paciente tuviera que estar ahí porque había que darle la atención directa, por lo menos en esa etapa crítica que tenía. Y debo reconocer algo que hizo la Secretaría de Salud, producto de lo que ya mencionaba la doctora, en relación a la emergencia que declaró el presidente Hernández, y es que a raíz de ahí se abren algunas áreas específicas para la atención de este paciente por dengue, que yo le digo, quizás no fue completa tampoco, porque al final ahí se lleva al paciente solo para una observación previo a irse de alta, y eso es lo que no se acordó. Entonces nosotros hemos visto hospitales donde el paciente está ingresado en las salas de hospitalización y posteriormente lo pasan a ir previo a un alta, y eso no funciona así, o por lo menos no fue, vea, la idea original para la cual se abrieron estos dice que... No, es que hubo una confusión al inicio. Las unidades de dengue como tal, y no es de ahorita, no es de ahora, es desde hace muchos años, en el 2010, aperturamos solo en el Distrito Central 8 unidades de dengue, porque el epicentro de la epidemia del 2010 fue el Distrito Central, no fue todo el país como en esta ocasión. Cuando usted abre una unidad de dengue, significa que todas las personas febriles que lleguen con sintomatología de dengue van a ser examinadas en esa unidad, y que las personas que llegan con dengue y que pueden ser tratadas de manera ambulatoria se van para sus casas. Las que llegan con signos de alarma, los signos de alarma son previos a la instalación de un dengue grave. Esas personas se quedan en esa unidad de dengue no 12 horas, pueden ser 24 y hasta 48 horas, hasta desaparecer esa sintomatología de ese déficit de hidratación, porque al final de cuentas el dengue lo que lo mata a usted es la deshidratación. También solo hay un caso especial, el caso de San Felipe. El hospital escuela, como está tan lleno, y San Felipe no es un hospital de emergencias, ahí sí se podía haber utilizado que el paciente que ya está en una etapa de una prealta, por decirle así, puede ser trasladado a San Felipe, y en San Felipe se le monitorean 24, 48 horas más y se va. El concepto erróneo es al inicio de la epidemia, cuando se empiezan a abrir, no eran unidades de dengue, eran unidades estabilizadoras, que son las 12 horas, es decir, de 7 de la mañana a las 7 de la noche, o de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Usted miraba el paciente durante el día, pero lo mandaba a su casa casi 12 horas. Eso es imposible en dengue, porque en el transcurso de 5 horas usted se deshidrata. Sí. Usted manifiesta... Y lo mandaba a la casa. Entonces se mandaban a la casa, que fue una equivocación en este estira y encoge con organismos internacionales. Pero al final, el Comité Técnico Científico adscrito a SINAGER decidió que eran unidades de dengue con 24 horas de atención continuas. O sea, se corrigió y quedaron algunos centros de salud de atención primaria con extensión de cobertura, sobre todo en aquellos más complejos. Estamos hablando de Choloma, que la atención ahí es, la mayoría, podríamos decir que el 97% de la atención en el sistema primario de salud es hasta la 1 de la tarde. De ahí pare de contar, porque esa es la jornada que se tiene establecida, a excepción de centros de salud como el Alonso Suazo, las Clipper, las clínicas materno-infantil, que son 24 horas. Señor viceministro, ¿hay algún plan para cambiar o ampliar un tanto el personal que atienden estos 1.078 centros de salud que dice Josué son atendidos por una sola enfermera? ¿Hay alguna estrategia para mejorar o para ampliar más bien el personal que atienden estos centros de salud? Bueno, se ha venido trabajando, Juan Carlos, nace un programa presidencial, lo que es Código Verde Plus, en el cual se han contratado también personal. Este programa ha sido diseñado para la contratación de recurso humano asistencial, donde se han contratado médicos, auxiliares en enfermería, técnicos, instrumentistas, técnicos en anestesia, técnicos en laboratorio, todo este tipo de personal necesario para poder brindar.
Se ha priorizado hospitales para poder reducir lo que es la mora quirúrgica. También se está trabajando fuertemente en poder, hay muchos establecimientos de salud que estaban cerrados por falta de recursos humanos. Se han abierto estos establecimientos de salud. Se está trabajando también en un plan para ver cómo podemos mejorar la infraestructura de muchos centros de salud que tienen una infraestructura vieja que necesitan ser... ¿Hay también un proyecto para mejorar la infraestructura de los centros de salud? Sí, se tiene un proyecto en el cual se van a invertir para mejoramiento de la infraestructura y se les está asegurando también la contratación de recursos humanos. De recursos humanos hasta ahorita está garantizado hasta el 31 de diciembre, como también ya se tiene proyectado de que este recurso humano que ha sido contratado bajo este programa continúe. Igual está pasando ahorita con el dengue, se le ha asegurado, el comité técnico le ha asegurado poder ampliar horarios en muchos establecimientos de salud para poderle asegurar que aquella persona que necesite salud, poderle dar una respuesta al sistema de salud. También se está trabajando lo que es SINAGER ya en un plan para el próximo año, de que lamentablemente cerramos un año en epidemia y vamos a comenzar en el país en una epidemia a consecuencia del dengue que antes no había ocurrido. Se está trabajando en un plan para garantizarle la respuesta que necesita la población. Este personal debe de continuar trabajando en reforzando hospitales, reforzando establecimientos de salud, como bien lo decía la doctora Aranjo, ampliando aquellos horarios. El primer nivel de atención, que son los centros de salud, nomás le garantizaba la salud a la población hasta la 1 de la tarde. Hoy en día se ha venido trabajando para que como mínimo estos puedan estar habilitados 12 horas. No son todos los establecimientos de salud que van a estar trabajando bajo esta modalidad, porque es importante ver también las estadísticas, cuáles son los establecimientos de salud que prioriza cada uno de las regiones departamentales donde crea de que se va a tener la mayor afluencia de pacientes. El tema de la influenza, ¿cómo está, doctora Araujo, usted en su conocimiento? No manejo datos estadísticos globales. Lo que sí sé es que hace un par de días la incidencia de casos andaba alrededor de los 20-22 semanales de influenza. El problema de la influenza, podría decirse, es que es parte nuestra, porque hay una jornada de vacunación tanto para la influenza estacional como para la H1N1, que al final de cuentas la H1N1, si uno se descuida, es la que le lleva complicaciones como neumonía y la que también puede producir fallecimientos. Si mal no recuerdo, el año pasado se presentaron a nivel nacional más de 400 casos de influenza y hubieron 22 defunciones, que si usted eso lo traslapa a una tasa de mortalidad, la mortalidad es alta, de 400, que se le mueran 22, y pues aquí lo relevante sería decirle a la población que esta jornada de vacunación existe fortalecida en un determinado mes del año, pero que la vacuna existe durante todo el año en los centros de salud. ¿Y se la puede ir a poner la gente de forma gratuita? Claro, que es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer la persona es tener la disponibilidad. Es cierto, hay algunas que es muy poco el porcentaje, podríamos decir que entre el 2 o el 3% desarrollan la sintomatología de la enfermedad, pero eso pasa. No es que no le va a dar influenza más al vacunarse, sino que el episodio que le puede dar, que lo puede llevar a complicaciones, es leve, es menos intenso. Pero claro, estamos en la temporada de esas enfermedades, de las enfermedades respiratorias agudas. Estamos hablando de faringitis, de otitis, de faringoamigdalitis, de neumonías, de asma bronquial, de todas esas enfermedades que temporada de invierno, y que la temporada de invierno pues nos llegó sumamente tarde. Ya todos sabemos la sequía. Y se nos quiere ir temprano.
temprano. La sequía que hemos estado atravesando, sí, claro, ya desde el punto de vista de la alarma, Copeco ya ha manifestado su preocupación para el próximo año, porque inclusive aquí en el Distrito de Central, una de las represas yo creo que llega al 50% de su capacidad. Al 40% dicen, doctora, que ha llegado. ¿Qué avisoran ustedes para el próximo año en función de lo que ha dicho Copeco, que será un año sumamente seco? Los pronósticos dicen lo mismo los compañeros amigos de Senados, y que tenemos que ahorrar agua. La crisis en las zonas altas de las ciudades, sobre todo aquí en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa, es muy complejo, no digamos en el verano. Voy a una última pausa. En el último segmento del foro analizamos qué más está pasando en salud. Ya regreso. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Compañía Broadcasting Centroamericana. Canal 6 Internacional. Derechos reservados. Noticias Noti 6. Miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad. Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato, estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Dame la cámara, dame la cámara. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores. Pero manteniendo intacto nuestro... Interrogante, por favor. Bueno, como Lanchito ha habido un incremento, es muy particular. Hay un déficit de agua enorme, la población acumula agua en cualquier cantidad, pero ahí hay una de las unidades de atención del paciente con dengue. Es decir, está fortalecida con médico las 24 horas y con personal de enfermería. Olanchito es uno de los 3 municipios del departamento que son de prioridad. Tenemos Progreso, Lloro, Olanchito, que son de prioridad y que el ministro Cosenza ha estado personalmente en esas unidades y que podría ampliar ese tema. Ministro, viceministro. Sí, bueno, se ha trabajado fuertemente en Olanchito, sin embargo, un personal que había sido contratado, estamos hablando de 36 recursos que se contrataron desde una
ves que se decretó la emergencia en el hospital de Olanchito. Hoy en día se le está dando continuidad también a ese recurso humano, asegurando para que pueda atender al personal. Como bien hemos visto, a partir de la semana número 30, nosotros hemos visto una reducción significativa, Juan Carlos, de casos, pero no lo esperado. Mire, el dengue es una enfermedad prevenible, pero es una enfermedad multifactorial, donde es muy importante la parte cultural que nosotros podamos tener. No podemos nosotros dejarlo todo a la secretaría, todo a un comité técnico nombrado. Eso hay que decirlo también, la gente no tiene que estar esperando que le hagan todo. Así ¿verdad? es, usted no puede estar esperando en su casa buenas. Venimos, Cómodos. debe de lavar las pilas. Yo creo, Juan Carlos, que no es el primer programa en el cual nosotros estamos aquí. Juan Carlos, ¿cuántos programas no hemos tenido desde inicio de año hablando de que las medidas de prevención que nosotros podemos utilizar? Mire, si nosotros limpiáramos nuestros patios, tapáramos los recipientes donde acumulamos el agua, laváramos esos recipientes 1 o 2 veces a la semana. Sabemos de que en esos lugares, como bien lo decía la doctora Araujo en Olanchito, que tiene problemas con el agua, colemos el agua, busquemos otras medidas que nosotros podamos implementar, tapemos esos recipientes. ¿Por qué? Porque sabemos de que en esos departamentos de Colón, Lloro, hay problemas con el agua. Ya está Cortés, donde en Cortés teníamos afluentes de agua grandes, tenemos problemas de agua y la gente ha tenido que estar acumulando el agua. Otra situación, Juan Carlos, le decimos a la población, en caso de presentar fiebre, acuda a su establecimiento de salud más cercano. Las personas que se quedan en sus casas varios días, se están comenzando los síntomas, se automedican las personas, llegan tardíamente a error también ese, ¿verdad?, de automedicarse. Es un grave error. Nosotros le hemos dicho a la población y sin embargo a veces le hemos dejado, hidrátese. ¿Con qué se hidrata la población? Con un refresco de botella, de cola, de lata, eso es fatal. Con aquellos energizantes. Terrible. No, usted una hidratación adecuada. Se han asegurado los establecimientos de salud con sales de rehidratación oral. Para eso se les enseña a las personas también cómo hacerlo. Mire, en estas unidades de dengue hasta se tienen los botes con esas sales de rehidratación oral para poderle estar dando a la población, asegurarle cada cuánto lo debe de tomar. En caso nosotros sabemos en muchos casos de que a los niños no les gusta tomar estas sales de rehidratación, le compran algunos sueritos los que tienen posibilidades, pero mire, en mi cabeza no me pone a pensar en una madre, si ve su niño con fiebre, ¿cómo yo lo voy a dejar en casa, Juan Carlos? Más de 2 días con fiebre y a veces nosotros recibimos en las emergencias. Yo quisiera que usted viera cuántos días lleva su niño con fiebre. 7 días. Doctor, ya solo tengo 2 minutos de foro. Josué, ¿con qué podíamos concluir? Discúlpenme. Bueno, mire, yo creo que en relación a lo que estamos diciendo, yo quiero decir 2 cuestiones puntuales. Sí. Número 1 es un tema que usted mencionaba hace un momento sobre la situación de las emergencias que se dan por diversas enfermedades, sobre todo algunas encaminadas a que la población no esté empoderada con el tema de las jornadas de vacunación que se hacen. Yo sí le hago un llamado a la población. Cuando usted llegue a una enfermera a tocarle la puerta de su casa, ábrale, que es por el bienestar, es por la salud de sus hijos, para que logremos nosotros erradicar estas situaciones que pasan en Honduras, porque la misma población se ha vuelto apática y hay mucho tema de polarización también. O sea, si llega una persona, un empleado de salud a atenderlo, entonces dice, no, yo no quiero saber nada del gobierno, es que no, esto no es un tema político, esto no tiene un color político, la salud y la vida no tiene color político, así que atiendan esos llamados que hacemos nosotros en los puestos móviles, casa a casa, en los centros de salud, para que podamos ir tomando conciencia de todo y al final no estemos lamentando lo que lamentamos muchas ocasiones por la misma situación que pasa alrededor del tema cultural de nuestra población. Y el otro tema es decirle a los compañeros y compañeras a nivel nacional, el tema de atención a la población es un tema de actitud, es un tema de iniciativa, es un tema que nosotros debemos de ir todos los días tomando conciencia que si Dios nos escogió para ejercer una función
tan importante como es la enfermería en este país, que demos siempre lo mejor de nosotros. Ya en el tema de sobrecarga de trabajo y todo lo que pasa, pues ya estamos trabajando nosotros como organización para poder ir solventando esta situación, pero que demos lo mejor de nosotros por esa población hondureña que está muy esperanzada en que va a tener condiciones de salud tal y como todos los 9.2 millones de habitantes lo hemos soñado. Gracias, José. En este país. Doctora, un minuto, por favor, un mensaje final. Bueno, agradecerles siempre la invitación aquí a los compañeros que tengo pues a mi derecha, con ellos decirle a la población que el dengue no termina. Vamos a terminar en una zona de epidemia a pesar de todo el esfuerzo. Claro, el panorama podría haber sido peor, muy sombrío, más de lo que está. No estuviéramos cuantificando esa cantidad de defunciones que lamentablemente el 58% son menores de 15 años. En el dengue, el 70% de las actividades de prevención está en nuestras manos, está en las manos de la población, en lo que nosotros hagamos en nuestras viviendas. Doctor, 30 segundos, por favor, señor viceministro. Sí, Juan Carlos, con el tema de enfermería, de que ha sido uno de los temas que se ha abordado el día de hoy, yo sigo insistiendo, llamar al diálogo. El diálogo debe de prevalecer, sobre todo creo de que se deben de continuar esas acciones de diálogo para poder llevar esto a un feliz término. Lo que respecta al área de salud, la prevención comienza en cada uno de nuestros hogares y debemos de trabajar fuertemente en prevenir todas estas enfermedades. Le decimos a la población de que el gobierno ha invertido más de 120 millones en la compra de vacunas, en el cual la vacuna es la mejor prevención que nosotros podemos tener. Le agradezco mucho. El viceministro de la Secretaría de Salud, el doctor Roberto Cosenza, Josué Orellana, que es el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, y la ex viceministra de la Secretaría de Salud, la doctora Roxana Araujo, epidemióloga de prestigio, conocedora de estos temas. José, solo dígame rápidamente, ¿hay amenazas de paro de ustedes, sí o no? Eso depende de la Secretaría de Salud. Si cumplen lo que firman, nosotros no tenemos por qué estar ni en asamblea, ni en la calle, ni nada que parezca. Yo prometo aquí a la población hondureña que si la Secretaría de Salud cumple con lo que ha establecido un acta de compromiso, por lo menos en el transcurso del año, nosotros no tenemos por qué andar en asamblea informativa. Pero si ellos no cumplen, ya saben lo que viene, porque lastimosamente aquí parece que solo así se resuelve. Manténgame informado para ver cómo avanzan. Por supuesto. Les agradezco mucho. Gracias a ustedes también por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga este hermoso país, este estudio que es mío. Con permiso. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías.